Hola, un saludo a todos. Sean bienvenidos. En este video hablaremos sobre los fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Este video trataremos los siguientes puntos. Dentro de ellos contamos con el siguiente desarrollo de contenidos. La sociedad de la información, proteger la información, beneficio de la ISO 27001 y además implementar y certificar la seguridad de la información. El objetivo es brindar la información acerca de los fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad. Dentro del primer punto desarrollaremos lo que es la sociedad de la información, dentro del cual hablaremos un punto importante dentro del diario vivir es el flujo de información que observamos dentro de la sociedad, especialmente en estos momentos que se habla de la sociedad de la información. La sociedad en la que nos desarrollamos actualmente se le denomina la era de la información, ya que parte de una evolución de una sociedad es el desarrollo de la información que comparte con sus individuos. Si existiera una sociedad donde la información fuese nula, o que no existieran acuerdos o no existieran intercambios de la información, pues dicha sociedad no evolucionaría. Pasara todo lo contrario, si la sociedad gestiona, comparte, diversifica y transfiere información, ya que este proceso permitiría una evolución de forma progresiva. La información que se puede transferir puede ser de varios tipos, pero nos enfocaremos en la información tanto personal como información empresarial. Observemos. Tenemos la información personal. Dentro de ello podemos observar las fotografías en las redes sociales. La ubicación. Si compartes tu ubicación cuando te has ido de viaje a cualquier parte, esta información que estás compartiendo se está registrando y dicha información puede ser accesible a personas desconocidas, ajenas a tu contexto. También tenemos lo que es la información personal, como puede ser la información financiera. Por ejemplo, tenemos tarjetas de crédito, tenemos ingresos de compras, entre otros. Información que pueden haber personas ajenas que tengan acceso a dicha información. La información empresarial. Dentro de ella, tener lo que son plantillas o procesos de negocio. Toda empresa maneja información y específicamente información de clientes, de facturación, entre otros. Otra información es la información de corte de negocio. Por ejemplo, podemos ver la fórmula de la Coca-Cola. Sin esa fórmula no podría ser Coca-Cola, podría ser cualquier otra empresa. Es un activo fundamental que toda empresa posee y sin este activo no pudiera funcionar. Tenemos claro y presente que la información es muy importante en todo ámbito, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. No obstante, nos centraremos en la información que se debe manejar como empresa. Como ya lo habíamos dicho, la información es un activo empresarial hoy en día. Esta información que todos conocemos, tanto a nivel personal como profesional y empresarial, lleva asociado algunos riesgos. Cuando nosotros observamos riesgos, nos ponemos a pensar en un problema que se puede producir y por ende afectar negativamente en nuestras vidas o en algún negocio. Un riesgo se denomina como el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. El riesgo se puede determinar con una fórmula y se compone de dos parámetros. Dentro de ello podemos tener el impacto y la probabilidad. El impacto es una amenaza que puede provocar que yo no consiga mi objetivo. La probabilidad es el cálculo matemático para poder calcular el riesgo que se tiene. Por ejemplo, podemos observar, si tenemos una empresa A, necesitamos compartir un fichero con una empresa B. El objetivo es enviar dicho fichero. Se tiene la incertidumbre si llegará completo, con las mismas condiciones con las que se mandaron, sin que nadie lo haya modificado. Por lo tanto, tengo la incertidumbre si llegará el fichero en las condiciones adecuadas. Siempre habrá un riesgo cuando se envía información a una persona o a un tercero. Esto quiere decir que siempre habrán riesgos.
Dentro de las amenazas, en este ejemplo podemos observar que alguien pueda ver esta información. También que alguien pueda interrumpir la información o que alguien pueda modificar dicha información. Los estudios estadísticos de las empresas nos pueden ayudar a identificar dichas amenazas. A la hora de determinar un riesgo, es importante tener en cuenta los pilares básicos, dentro de los cuales explicaremos a continuación. Los pilares básicos que se están presentando en la gestión de riesgos de seguridad de la información son los siguientes. Tenemos la confiabilidad, la integridad, la disponibilidad. Pilares básicos. Riesgos de la seguridad de la información. Podemos observar lo que es la confiabilidad, que permite que las personas que tienen acceso a la información puedan verla y que nadie más pueda ver dicha información. El otro pilar es la integridad. Esta es muy importante, ya que la integridad permite que solo las personas autorizadas puedan modificar información. En el ejemplo anterior, si se mandara un fichero que nadie pudiera modificar y que llegue íntegro a su destinatario. Luego tenemos la disponibilidad, que tiene que ver con que la información esté disponible cuando sea necesaria. Estos pilares básicos también se usan para determinar el valor de riesgo. Hablemos entonces de cómo proteger la información. La herramienta que tenemos para poder proteger la información de situaciones que pueden ocurrir con el fin de buscar siempre nuestro objetivo, la herramienta que tenemos para poder proteger la información de situaciones que se puedan dar a fin de que perjudiquen los objetivos que se tienen. Estas herramientas se hablarán en la gestión de riesgos. Proteger la información es igual a hablar de gestión de riesgos. La gestión de riesgos se utiliza para proteger la información básicamente siempre que se hable de gestión de riesgos de seguridad de la información. Existe un estándar que es la ISO 31000, que es una guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos de cualquier tipo, pero la más específica es la ISO 27005. Es una guía de buenas prácticas que ayudará a gestionar riesgos de seguridad de la información. Toda metodología de análisis de riesgo se compone de 3 etapas. La primera, el análisis de riesgo, la cual se debe identificar todos los riesgos que afecten al entorno, en este caso de negocios. La otra etapa es el tratamiento de riesgos. Se identifican para cada uno de los riesgos ya analizados con anterioridad. Estos riesgos tengan que ser seleccionados para realizar tratamientos para poder priorizar su gestión. Para cada uno de los riesgos ya analizados con anterioridad, tenga que seleccionar para realizar dicho tratamiento. Dentro de ellos podemos mencionar reducir el riesgo, asumir el riesgo, transferir el riesgo y evitar o eliminar el riesgo también. Luego tenemos el plan de tratamiento de riesgo. Es un plan de proyecto para aquellos riesgos que se han identificado y que necesitan tratamiento, en donde se deciden los recursos a utilizar, las personas que se van a responsabilizar para implementación y controles, entre otros. Estas son las 3 etapas fundamentales dentro de la gestión de riesgos de seguridad y de la información. Estas son las 3 etapas fundamentales dentro de la gestión de riesgos de seguridad y la información, y están presentes en todo proyecto de gestión de riesgos. Existen 2 estándares fundamentales. Uno de ellos es la ISO 27001, que tiene un estándar internacional que define una serie de riesgos para la gestión de seguridad de la información dentro de una empresa. Dentro de la ISO 27001, el punto más importante es la gestión de riesgos, ya que esta es la herramienta fundamental para proteger la información. Es la gestión de riesgos bajo esta ISO la que nos permite el estándar, que compone en una serie de apartados y además tiene un anexo que se le denomina anexo A y que incluye 114 controles de seguridad. Por ello, si se identifica un riesgo y se necesita un control para tratar ese riesgo, ese control que necesito lo debo buscar en el anexo A. Asigno el control que necesita
para el riesgo que se ha identificado para buscar solución. Ahora bien, ese anexo A, que tiene 114 controles realmente, es también parte de la ISO 27002, porque esta ISO también tiene 114 controles, los mismos existentes en la ISO A. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia? Pues la diferencia radica en que el anexo A vas a ver que por cada control hay una descripción y sin embargo en la ISO 27002 se tiene una guía detallada sobre cómo poder implementar cada uno de estos controles. Hay otros estándares que son importantes y que pueden ayudar a proteger la información y aplicar este estándar. Vamos a observarlos a continuación. Existen muchos más estándares, pero en este momento nos enfrascamos en los más importantes. Dentro de ellos tenemos la ISO 27003. Esta permite buenas prácticas para implementar un SGSI, que es una guía excelente para las prácticas y que puede ayudar a implementar los sistemas de gestión de seguridad de la información. Observamos el siguiente estándar, que sería el 27004. Ayuda a medir y a monitorear un SGSI. El siguiente estándar sería el 27005, que nos permite buenas prácticas para la gestión de riesgos de seguridad dentro de la información. Los entornos metodológicos se deben de estudiar cuando se habla de gestión de riesgos en esta ISO. En la ISO 27017 existen buenas prácticas para la gestión de riesgo en la nube. En la siguiente ISO 27018, buenas prácticas para la protección de datos personales. Y la última es un estándar muy reciente, es la ISO 27701, relaciona la ISO 27701 más RGPD, es el Reglamento General de Protección de Datos, es una normativa que entró en vigor en el año 2016. Dentro de los beneficios de la ISO 27001 vamos a observar como principal tenemos la confianza, porque la ISO 27001 pretende proteger la información, crear vínculos de confianza con los clientes. Segundo beneficio es la eficiencia, ya que esta ISO trata de poner orden a los clientes y los clientes observan esta virtud. Otro beneficio es la cultura corporativa. Estas son acciones que benefician enormemente a una empresa, como por ejemplo, si alguien se levanta de su puesto de trabajo, debe bloquear su equipo para que otra persona no acceda a algún tipo de información. A esto se le denomina crear una cultura corporativa. Y luego se tiene el beneficio del marketing. Son las estrategias de venta que impulsan las empresas. Explicaré el proceso de implementación de una ISO 27001. Cuando se requiere implementar una ISO 27001 se tienen dos etapas. Una PDCA. En esta parte se puede desarrollar una serie de documentos o políticas que establece un modelo de mejora continua y se compone de 4 etapas. La primera etapa es la etapa de la planificación. En esta etapa nos vamos a preguntar qué voy a hacer. Por ejemplo, qué políticas se pueden desarrollar dentro de una empresa. La segunda etapa es hacer. En esta etapa vamos a implementar la planificación que se realizó en la etapa anterior. La tercera etapa, revisar. En este punto ya se ha implementado unos procesos en la etapa anterior. Acá se revisa si lo implementado se realiza de acuerdo como yo lo he planificado. Y la última, actuar. La última etapa es la implementación de las etapas anteriores, ya que se debe observar la planificación, la implementación y la revisión que se tiene para observar errores y modificar dicho modelo.
Estas serían las etapas que nos permite desarrollar un plan de gestión de riesgos dentro de una empresa. Los puntos más importantes para implementar en un sistema de gestión de riesgos son los siguientes. Definir un contexto es tener en cuenta el alcance de las empresas en todos los aspectos. El segundo, definición de políticas y objetivos de seguridad, principios básicos que debe de cumplir la empresa, por ejemplo, de seguridad debe de ayudar a mejorar los sistemas. El tercero, la metodología de gestión de riesgos. Acá se necesita un documento que describa con detalle la gestión de riesgo. Para esta documentación se debe utilizar la ISO 27005 y la gestión de riesgos se compone de 3 etapas: de análisis, de tratamiento y el plan de tratamiento de riesgo. La cuarta, la declaración de aplicabilidad, contiene los 114 controles del anexo A y acá se establece si cada uno se aplica o no se aplica. La quinta implementación es la definición de roles y responsabilidad. Es una persona que se encarga de liderar y de coordinar todas las acciones relativas. La sexta, personal concienciado. El personal debe conocer las políticas, los procesos y las normativas internas para proteger la información. Luego tenemos el apoyo de la dirección y por último tenemos la revisión del SGCI, revisión por dirección, auditoría interna, seguimiento de simétrica, monitoreo, etc. Una vez que se tiene implementado un sistema de gestión de riesgo, el siguiente paso es natural, aunque no es obligatorio, y es un paso que muchas empresas lo hacen, es certificar, y luego se enviará a un auditor para verificar si este cumplimiento. Una vez que se tiene implementado el sistema de gestión de riesgos, el siguiente paso es natural, aunque no es obligatorio. Y es un paso que muchas empresas lo hacen, es certificar, y luego se enviará un auditor para verificar si está cumpliendo los requerimientos del estándar o no. La primera auditoría se conoce como auditoría inicial de certificación y posee 2 fases. En la primera fase siempre hay una revisión de documentos.